Pasa a ustedes, amada iglesia. Por favor, acomódense. Bueno, el título está en la pantalla, hermanos, del tema de hoy, sin temor a Dios. Pareciese que los planteamientos a veces se hacen a la inversa, hermanos. Para un hijo de Dios, establecer este título, sin temor a Dios, quizá no tendría el fundamento ni las bases de toda una vida, hermanos. Y menciono toda una vida porque en ello va implícito toda nuestra experiencia, hermanos. Y cuando hablo de experiencia, no es únicamente hacia el tópico espiritual, religioso que la mayoría de nosotros ha desarrollado, sino en aspectos o áreas diferentes, hermanos, como la propia escolar, la propia social. Algunos a lo mejor, aunque no asociamos todo este vínculo de la cultura, hermanos, yo sé de varios de ustedes que han desarrollado por estos caminos. Por lo tanto, hermanos, sin el temor de nuestro Dios, es un poco difícil coincidir algunos aspectos, hermanos. Ya se leyó previamente la lectura base, hermanos, que está en Primera de Reyes 14, 21, 31. Seguramente muchos de ustedes pudieron observar algunos aspectos importantes o vitales que ven marcando la lectura y que va grabando nuestra mente, nuestro sentir. Este personaje, hermanos, de Roboam, era ya para estos momentos un personaje de 41 años, hermanos. 41 años de vida en la vida de un hombre, pudiera yo manifestar, hermanos, que es una etapa ya de madurez y creo que muy buena experiencia, hermanos, en varios de los tópicos que desarrollo en la vida. Cuando hablamos de un joven también maduro, quizá a los 20, 25 años, hermanos, y va a realizar algunos proyectos de vida, hermanos, a lo mejor en las disciplinas deportivas, ustedes lo han visto y lleven ejemplo a lo mejor el atleta o el jugador o el boxeador que ustedes traigan en su mente, pues ya a una etapa de unos 20, 25 años, ya muchos de ellos pareciera que no es el momento apropiado. Muchos de ellos van desarrollando la propia experiencia de lo que están ejecutando en etapas tempranas. Y lo ideal sería la niñez, la adolescencia, para ir tomando experiencia y a los 17, 18 años el boxeador, perdón el término, esté hecho un león, hermanos. Y el jugador que corre por un campo de 100 metros aproximadamente, pues esté hecho una gacela, hermanos, para poder recibir el balón a altas velocidades. Por lo tanto, hermanos, cada momento de la vida de cada uno de nosotros va enmarcando aspectos importantes. Roboam, hermanos, para la edad de 41 años, seguramente había que desarrollado grandes experiencias de un padre, hermanos, con las características ideales, donde menciona la Escritura que en el ayer no hubo hombre como Salomón. En la narrativa que leímos, hermanos, nuestro Señor lo establece, hermanos,
en un reinado de aproximadamente 17 años. Así la maneja la Escritura y es clara la Escritura. Esos 17 años pareciera que deberían de ser conforme a un orden y a un proyecto también de vida que junto con su padre Salomón y con su madre deberían haber desarrollado. Seguramente Salomón, seguramente si nosotros hacemos proyectos de vida, hermanos, y si realizamos proyectos a corto, mediano plazo, nos cuesta mucho trabajo, hermanos, la verdad. No decir qué vamos a hacer de aquí a un año, hermanos, a través de un documento que pueda eso emitir una perspectiva de dónde ir, pues nos cuesta trabajo. Ya lo único que pedimos es que Dios nos permita a veces estar dentro de sus atrios. Y a veces pues viene a lo mejor un conformismo, pero un conformismo a lo mejor no tan ad hoc a lo que debía de ser el conocer a nuestro Dios, pero decimos, ahí es necesario. 17 años de reinado, ¿en dónde, hermanos? En una ciudad importante. Si leyeron ustedes, el Señor lo estableció en esta ciudad porque ¿qué buscaba de Roboam, hermano? ¿Qué buscaba de parte de Roboam nuestro Dios? ¿Buscaba éxito, hermanos, en este personaje? Sí, hermanos. Sí, bueno, nuestra hermana Sarita dice de obediencia, pero ¿saben qué? Hay unas letras por ahí, o no sé si yo leo mal, hermanos, decía que quería grabar ¿dónde? Su nombre, ¿en dónde, hermanos? En esa ciudad. Imagínense, hermanos, que el nombre de ustedes en la institución donde fueron estudiantes, ¿sí? A través de una buena calificación, a través de un buen desarrollo, a través de un buen trabajo, a través de una buena tesina o tesis, hermanos, y ahí que quede enmarcado el nombre, o en el empleo, en el trabajo, en la propia fábrica, o como la secretaria que pasó de determinado periodo a determinado periodo y quedó grabado con insignia o en el nombre de ello. Todo este preparativo, hermanos, buscaba nuestro Dios para este personaje. Ya nuestro hermano Daniel, y perdón que mencione su nombre, establecía aquí situaciones que se dieron en esta pareja en particular. Su nombre de su madre, de Roboam, era, ¿cómo, hermanos? Naama, ¿sí? Y su padre lo conocemos, Salomón. La característica, y a lo mejor por la parte social y el desarrollo de nuestra vida, hermanos, pues comúnmente este tipo de parejas ubicamos perfectamente al padre y a la madre, y perdón, hasta ahí, hermanos. Y en los matrimonios, perdones, actuales, hermanos, pues estamos viendo ya una conformación que para un aspecto social y para un aspecto un tanto y cuanto religioso, también nos cuesta el marcar, permítanme decirle así, a veces en la imagen del pequeño, de la pequeña, dos mamás, o a veces dos papás, ¿no? Y ya no me voy a la gravedad, hermanos, a veces de enmarcar en otro tipo de relaciones, perdón, a veces bajo el vínculo de una custodia o de una guardia, hermanos, digo de una guardia en cuanto al desarrollo de un pequeño, de una pequeña, pues perdón, a veces ver una pareja, pues permítanme decirlo, homosexual. Pero aquí lo grave, hermanos, que alcanzamos a ver en el verso 14, que este personaje de Salomón, de Roboam, dice, y es claro, dice que hizo lo malo delante de quién, de Jehová. La pregunta es que a los 41 años, hermanos, ¿estamos exentos o deberíamos estar exentos de situaciones de una realidad como esta, hermanos? Hacer lo malo delante de nuestro Dios. Y en particular, hermano, la Escritura luego él marca y es muy puntual,
dice, porque su corazón, ¿qué, hermanos? No le buscaba. Nuestro Dios, parece que ahora los que estamos al frente de ustedes tratando de facilitar el tema o los temas, hermanos, hemos insistido mucho en el tópico de el corazón, hermanos. Ahí también, como era el corazón de Salomón, buscaba también nuestro Dios el corazón de su hijo, de Roboam, hermanos. Pero al parecer no es así. Las responsabilidades que debía de tener este personaje a una edad madura, muy buena para un hombre y cuanto más para un rey, donde en ello es cierto, las actividades a realizar, la administración para aquel pueblo, el poder tener la aproximación a aquel Dios que conocieron sus padres y todo ello, no era tarea fácil, pero era muy buena edad, hermanos, había fuerza, había intelecto. ¿Creen que sí, hermanos, en Roboam? Sí, hermanos, sí. Seguramente varias veces en el descuido también de Salomón, creo que también hubo muchos aciertos de su padre como de su madre en aproximarlos hacia nuestro Dios. La característica es, y caemos nuevamente en su padre, 700 doncellas y 300, ¿qué, hermanos? Concubinas. ¿Sí? No es fácil el poder atender a tanta mujer, permítanme el término, pero no únicamente en el aspecto a veces que a veces nuestra mente nos lleva, y no hay nada de malo en ello, hacia la parte de la obligación sexual, de la parte de la economía, no, sino a tantos aspectos que un matrimonio debe de llevar con referencia a los hijos. ¿Quién de nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela, hermanos? O lo hicimos en un pasado, hermanos, no necesariamente, ¿sí? Bueno, a lo mejor puedo levantar mi mano. No va a ser regaño, hermanos, no, sino en ello creo que también ha sido una bendición. Y quien no lo ha podido hacer, se entiende, hermanos, el porqué, ¿no? Las horas en la mañana muy tempranas de salir y en las horas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, el muy tarde a ello. Ve a los hijos a veces uno dormidos y a veces no hay la atención debida en cuanto a varios aspectos y tópicos que en ello se es necesario. Por lo tanto, el consejo a veces de un padre, de una madre, a veces se ve truncado, hermanos. No existe esta situación. Y veamos un aspecto importante. Proverbios 1:7, hermanos. Seguramente ya la mayoría lo tiene ubicado, permítame un momento. Dice que el principio, vean, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que no es nuestro caso, hermanos. Otro texto de este personaje, del padre del personaje que estamos analizando, hermanos, así lo consideramos. Proverbios 26, 6, hermanos. ¿Sí? Proverbios 22, 6. Perdón, sí, 22. Proverbios 22, les dije 26, 6, ¿verdad? No. Proverbios 22, 6. Seguramente uno de sus primeros textos de la mayoría de nosotros, que ¿quién nos lo recitaba, hermanos? ¿Quién? ¿Quién nos lo decía? ¿Quién? Nuestros padres, hermanos, ¿sí?
¿sí? En etapa de adolescente, un poco más grande, pero la mayoría lo recibimos en esos primeros años. Y dice de la siguiente manera: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, ¿qué, hermanos? No se apartará de ellas. Estos aspectos que él marcaba, este escritor, hermanos, Salomón, eran necesarios también plasmarlos en cada uno de sus hijos, y Roboam no era la excepción. Proverbios 17:25, hermanos. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Que el hijo necio es pesadumbre de quién, hermanos? Del padre. Y amargura, hermanos, de la madre, de quien lo dio a luz. Pareciera que en este contexto, hermanos, y ya no en una etapa de niñez, sino en una etapa ya madura y de buen término. ¿Por qué digo, hermanos? Algunos de nosotros vamos pasando ya en edad, hermanos, y perdón, a lo mejor si me dijeran, sitúate en una etapa de la vida, hermanos, pues como a lo mejor algunos escogemos, iríamos en la etapa de niños, de juventud, si hubiese la oportunidad, en un cuento de esos de fábula, hermanos, nos situaríamos, pero la etapa de un varón está entre los 20, 30, 40. Me dirán, bueno, sígale, hermano Abraham, ¿no? Ya que llegue mi edad. No, pero entre los 20, los 40, los 50 años en ello. Ya algunos que tenemos ya los 60 años, hermanos, vamos empezando a entender algunas cosas de la propia naturaleza y de la propia vida de cada uno de nosotros. Traigo aquí algunas palabras, hermanos. Dice que es muy probable y es casi un hecho que la madre de Roboam mantendría las características de una mujer idólatra, sin temor a Dios. Fíjense, hermanos, sin temor al marido, sin temor al hogar, y como consecuencia, sin temor a Roboam. A lo mejor estoy yéndome a aspectos, hermanos, que la Escritura no los manifiesta, sino simplemente da una especie de destellos, hermanos, donde la madre y el padre también no hicieron la labor correspondiente con cada uno de los hijos, y en este caso con el propio Roboam. Algunos de ustedes pensarán y pensarán de manera acorde y adecuada, hermanos: ¿quién de nosotros lo ha hecho bien con respecto a la responsabilidad como padres que debemos de tener? Algunos de nosotros hemos canalizado el esfuerzo con los hijos muy dados hacia un punto, hermanos, y ese punto quisiese ubicarlo como la educación. Y ahí algunos de nosotros somos exigentes y arduos, hermanos, e intensos, ¿sí? Y queremos, ¿qué queremos, hermanos? Calificación y la mejor proyección del joven, de la señorita. Y si alguno otro, a lo mejor decir, bueno, yo he sido siempre comerciante, hermanos, canalizamos a nuestro joven, a nuestro hijo, a nuestra hija, bajo el perfil, hermanos, que nosotros hemos realizado en nuestra vida.
Y a veces ahí lo grave no está, hermanos, en lo que realicemos o en lo que nosotros nos mantengamos o tengamos el sustento, sino a veces que canalizamos tanto al joven, a la señorita, bajo esquemas que a veces ellos también no quieren, hermanos. O los llevamos bajo N número de situaciones donde queremos ver la realidad de nuestros hijos, donde no fue a veces nuestra propia realidad. Pareciera que en Roboam se mantiene esta característica. Vaya usted a Segunda de Crónicas, hermano. Es Segunda de Crónicas, en su capítulo 13. Y en su versículo 7. Dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Ese término de pusilánime, hermanos, ¿qué significa? ¿O qué entendemos por este término? Lo tomo y no voy a cuestionar ni voy a preguntar, hermanos. Dice que era un joven falto de ánimo, ¿sí? Un joven sin valor, ¿sí? Un hombre influenciado, un hombre que mantenía, hoy parece que Daniel decía, un hombre cobarde, miedoso, falto de toma de decisiones para afrontar situaciones difíciles, hermanos. Es un tanto y cuanto poder poner en una balanza y que a este joven le pasara eso. A lo mejor en algún momento y los comentarios de gente de aquellos tiempos que vivieron con estos personajes, pues a lo mejor no es este el hijo del rey, no es este el hijo del sabio, del hijo del que conoce, del que puede hacer las cosas, del que posee, del que tiene. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos. Estas eran sus amistades, esta era su forma de vida, sus amistades que tenía, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era un joven pusilánime y no se defendió de ellos. Vamos a otra cita que está también muy cerca ahí, Segunda de Crónicas 10:8. Esto ya lo leyó en alguna parte de la temática que hemos venido viendo. Dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, hermanos. Es cierto, muy probablemente jóvenes bajo una cultura, bajo un razonamiento adecuado a aquella sociedad. Muy probablemente algunos príncipes también, como él, gente capaz, gente que realizaba, pero al fin y al cabo no escuchando quién, el consejo de aquellos ancianos, que es importante, de aquellos ancianos y entre ellos el anciano de ancianos, que es nuestro Dios. Esta era la característica de este personaje, de Roboam, hermanos. Era un joven que poco a poco penetraba en el término de
el título de esta tarde, un joven sin temor a nuestro Dios. Falto de consejo, sin temor a Dios, ¿sí? Temía más a su entorno que a sus enemigos. ¿Quién eran su entorno? Pues aquellos jóvenes, aquella sociedad donde aquel joven, ¿sí?, príncipe, aquel joven también rey, ¿sí?, mantenía esta forma de llevar el propio reinado delante de su Dios. Segunda de Crónicas 12, hermanos. Segunda de Crónicas, ahí vamos a estar en estos libros. Segunda de Crónicas 12, del 1 al 5. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y tomó Israel con él. Y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos ¿de qué? De Sisac, hermanos. Este personaje, teniendo, permítanme el término globalizado, todo, hermanos, en un momento también perdió ¿qué, hermanos? Todo, hermanos. Y todo no era a lo mejor el sentimiento o en algún momento el cariño de su madre en ese momento, porque la escritura no marca esto, pero sí de parte de nuestro Dios en el primer versículo. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y verso 5 también es claro nuestro Dios. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Sí? El cambiar toda una bendición, hermanos, el tener al propio Dios de su lado, digamos así, del lado de Roboam, hermanos, en algún momento nuestro Dios dice: por habéisme dejado, yo también, ¿qué, hermanos? Los dejaré en manos de Sisac. Hay algún momento que marca la escritura a través de los diferentes capítulos de el libro, principalmente de Crónicas y de los Reyes, hermanos, en cuanto que parecía que Roboam enmendaba por ahí una parte del camino, pero no del todo, hermanos. A veces nos sucede en nuestra vida como que decimos: bueno, sí estamos actuando a veces sin el temor de nuestro Dios, y yo creo que con esta forma como que voy corrigiendo, pero voy corrigiendo de manera parcial. A veces trabajamos en muchos de los aspectos de nuestra vida también de manera parcial, y a lo mejor vamos tomando
en ello aproximaciones a través de los tiempos, a través de las tareas, de las ejecuciones, y vamos trabajando, pero el objetivo es concluir a veces todo el trabajo para el cual estamos realizando. Todo el trabajo de Roboam era precisamente llevar este pueblo delante de la presencia de nuestro Dios. ¿En dónde? En adoración y alabanza. ¿Para qué? Para que cualquier problemática en el trayecto de este pueblo en ese momento fuese de éxito. No lo hizo Roboam, ¿sí? No lo hizo el pueblo, por ende, nuestro Dios se aleja de ellos y los deja. Vamos a Segunda de Crónicas, ¿sí? Perdón, estamos ahí, hermanos. Segunda de Crónicas 12, y en su versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Al parecer, también ellos daban una atención parcial a aquel Dios. Nuestro Dios también les daba también una alternativa también parcial, de tal manera que dice: cuando vio Jehová que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Vio este personaje de Jeroboam que las cosas no iban bien, entonces pareciera que puso un alto, un detente, pero ¿hasta qué grado, hermanos? ¿Hasta qué grado también en la vida de este personaje como en la vida de nosotros hacemos ese alto, pero en verdad muy probablemente para cambiar el curso de nuestra vida, para en verdad rectificar en esa toma de decisiones en nuestra vida que debería de haber, y quizá tomar verdaderamente los caminos, pero el camino corto, el camino estrecho que marca la Escritura. En ese mismo capítulo, verso 14, dice de la siguiente manera, hermanos: ¿sí? E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar ¿a quién, hermanos? A Jehová. ¿Sí? E hizo lo malo, esto lo recalca la Escritura, en lugar de haber enmarcado Roboam su nombre en aquella ciudad como un príncipe, hermanos, con las características de los demás reyes que ha habido y que hubo, con las características de tener en aquella ciudad el marcado también y proyectando con aquel príncipe de paz que ha de venir. Roboam dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No permitió tampoco el consejo de los ancianos. Nosotros, hermanos, permitimos recibir el consejo de nuestro Dios. Vayamos a Primera de Reyes. En su capítulo 14, hermanos.
Primera de Reyes 14, del 21, cito ahí su vista, al 24. Nuestro Dios de todos, antes de llevar la lectura, ha tenido misericordia. Y quizá muy probablemente para nuestro Dios haya cosas permisibles y cosas no permisibles. Roboam, ¿sí?, entró en un sesgo, hermanos, donde hay cosas que nuestro Dios no permite. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Nama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en pecados que cometieron. Fíjense, involucra la escritura ya a los mismos padres de Roboam, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Verso 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Algunos de nosotros vendría la reflexión, el pensamiento y algún momento a lo mejor en nuestra forma de apreciar y analizar la escritura. Bueno, es que él se fue en la gravedad, ¿sí? Estableció culto a dioses ajenos, construía altares. Nosotros en ningún momento este tipo de situaciones hemos parecido o nos hemos aproximado a ello. Seguramente porque nuestro Dios nos permite la vida. Y Él, si entró en la gravedad, nosotros estamos en algunos aspectos parciales. Pero si esos aspectos parciales que nosotros razonamos, entendemos y evaluamos que están mal delante de nuestro Dios, pareciese que nuestra vida también tendría las características sin temor a Dios. Varias de nuestros hechos que ejecutamos, de nuestras realidades, mantendrían las características en un paralelo, ¿sí? A lo mejor esas dos rectas no se asocian ni se pegan con la de Roboam, pero sí, muy probablemente esas paralelas, ¿sí?, en término paralelo, ojalá y fueran a lo mejor en otro sentido y en otra dimensión, por ahí dicen, ¿sí?, diferentes a todos estos aspectos de temor, sin temor a nuestro Dios. Mateo 7. Versículo 13. Y verso 14. Lleve su conocimiento y introdúzcalo en estas palabras que el maestro habla. Toda su experiencia, todo su corazón, llévelo ahí y analice junto su sentimiento, su razonamiento, su corazón sobre estas palabras. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
la que la halla. Entrad por la puerta estrecha es la recomendación, y el camino angosto que lleva a vida. Roboam tomó un camino propio. Nosotros es necesario tener el camino, pero el camino de quién, hermanos, que él marca nuestro Dios, este camino que es el marca, ¿sí? No consintió Roboam a nuestro Dios. ¿Y por qué decir no consintió Roboam a nuestro Dios? Porque se ve que no hizo mella, no penetró la propia palabra de nuestro Dios en este personaje. Y lo más grave, hermanos, que también este personaje, al parecer, también no consultó a nuestro Dios. Nosotros debemos tener un corazón también sensible para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Es necesario que consultemos a nuestro Dios en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Consultar, permítanme decirlo aquí, y a lo mejor van a decir no, ¿sí? Es consultar a nuestros ancianos, hermanos, ¿sí? Hay varios de nuestros hermanos, busquen ustedes, hermanos, y cuando hablo, a veces no es por edad, hermanos. Ustedes ubican a algunos de nuestros hermanos en muy buena edad, hablo de entre los 50, los 60, los 70 años, hermanos. Nos podrían dar a muchos de nosotros mucho consejo y consejo de nuestro Dios. Consultar también a nuestro pastor, ¿sí? Es necesario también, hermanos. Si vemos en la vida de este personaje que por no consultar ancianos, por no consultar a nuestro propio Dios, nuestra vida, independientemente de algo que a veces decimos, bueno, es que nosotros vamos sobre otra tónica o sobre otra perspectiva. No, hermanos, vamos sobre esa misma. Buscamos a quién, hermanos, a nuestro Dios. La vida de él, en lo que cabe en la parte económica, era fácil, hermanos. La vida en la parte económica de nosotros, hermanos, dirá alguno, es difícil y es cualquiera que fuese nuestra situación económica, hermanos. Yo creo que el buscar a nuestro Dios, ¿sí?, implicaría bendición para cada uno de nosotros. Por último, hermanos, algunas de las consecuencias de vivir sin el temor, hermanos. Algunas consecuencias de vivir sin el temor de Dios. Lo vimos o lo tratamos de ver en este personaje bíblico, en Roboam, ¿sí? Lo vimos en el mismo personaje, hermanos, pero ahora con las características de ser un hijo de rey. ¿Es cierto o no, hermanos? ¿Sí? Roboam era un hijo de rey. Lo palpamos en este mismo momento en Roboam, en ser un hijo de Dios, hermanos. Veamos todos los atributos y todos los perfiles que tenía este personaje de Roboam, ¿sí? Un personaje bíblico, casi nada, hermanos, casi nada. Imagine usted, un personaje, hijo de quién, hermanos, de rey, hijo de Salomón. Lo palpamos, Roboam era un hijo de Dios, hermanos. Sí, hermanos, sí. Y al parecer teniendo toda esta exclusividad, hermanos, toda esta elite, ¿sí? Toda esta clase, hermanos, ¿sí? Teniendo, he oído este término, teniendo todo, ¿sí?
parece que también perdió todo, hermanos. Esta es la situación de Roboam, hermanos, cuando se tiene una vida sin temor. Dios permita que cada uno de nosotros, estos términos, hermanos, a veces sin el sin, o con el con, o a veces alguna terminología, hermanos, pareciera que no tienen nada, hermanos. No, sí tienen mucho. Importante, es más bien, debemos de vivir con el temor de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.